Diario Federal. Volvemos a estar con Pablo Callejón, que nos acompaña nuevamente aquí en la mañana. Bueno, vamos a hablar, Mariano, de un proyecto que fue presentado en el Congreso Nacional en mayo. Casi que pasó desapercibido. Mirá vos qué raro, digo por los protagonistas que lo impulsan, ¿no? Y que ahora está tomando una connotación diferente y que suma un nuevo capítulo en esta mirada divergente entre lo que es el kirchnerismo y el albertismo en el Frente de Todos, y que tiene que ver con el salario universal. Viste que se había discutido mucho sobre la necesidad de mantener un IFE, ¿no? Un ingreso federal de emergencia que se le cuestionó a Guzmán, que lo sacó demasiado rápido, ¿no? Después vino este bono de emergencia, que es un bono paliativo, ¿no? En medio de la enorme dificultad que tiene la Argentina y sobre todo los sectores más afectados, que son los de la informalidad. Aquí lo que se plantea es darle una entidad, no como un plan, sino como un derecho, como la asignación universal por hijo para los niños y niñas y adolescentes, como la moratoria para los jubilados y jubiladas. Bueno, la idea es darle una entidad de derecho, ¿no? Y en ese marco de discusión, el proyecto, que fue impulsado inicialmente por Grabois, hoy encuentra en los dirigentes de la cámpora del Frente de Todos un bastión para ponerlo en debate en el Congreso. Y aquí hay una doble situación que se plantea, ¿no? Por un lado, la económica, que eso el gobierno tendrá que determinar si están los recursos para poder hacerlo. Pero por el otro, ¿no? ¿Podrían encontrarse muchas voces de rechazo a lo que podría ser un salario universal, un IFE, denomínalo como vos quieras, ¿no? ¿Podría haber votos en contra de esta iniciativa, más allá de los naturalmente ortodoxos? ¿O encontraría un aval para que esto finalmente suceda? Bueno, y hoy por hoy yo lo pongo en duda, Pablo. Bueno, claro, por eso también me lo planteo, ¿no? Porque es difícil decirle que no. Pero al mismo tiempo, bueno, siempre en la política se encuentran argumentos, ¿no? Para un lado o para el otro. Pero al mismo tiempo uno se plantea sobre cómo encontrar los mecanismos para financiar este proceso sin tocar otros intereses. ¿Qué es lo que se le está reclamando al gobierno? Bueno, vayamos por más derechos para sectores más vulnerables, pero eso implica empezar a tocar otros intereses. Pero vamos a verlo en detalle. A ver, vamos a conocer más sobre este proyecto. Avanza la iniciativa del salario universal. La propuesta plantea garantizar a los trabajadores de bajos ingresos, ya les voy a explicar bien de quiénes son, ¿no? Cuando uno dice bajos ingresos, el cobro de una suma equivalente a la canasta de indigencia de un adulto, que en abril fue de 13.763. Como siempre va a estar ligada a ese ítem, a un adulto de la canasta de indigencia, hay como una actualización inmediata, ¿no? A medida que el INDEC va dando a conocer la información. La iniciativa es impulsada por el Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, y la Cámpora. El proyecto fue presentado en mayo en el Congreso Nacional. Se dice que falta trabajo y no es así. Trabajo sobra. El problema es que el mercado no lo remunera. La discusión es cómo logramos que el mercado lo pague o que el Estado supla esa falencia, dijo ayer el ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires, Larroque, el Cuervo Larroque, que presentó junto a Grabois la iniciativa en lo que sería el Parlamento de Buenos Aires. De aprobarse el proyecto, cobrarían el salario básico universal 7,5 millones de personas de entre 18 y 64 años, que sería el conjunto que abarcó el IFE y más recientemente el refuerzo de ingresos, o IFE 4 o el bono, como ustedes quieran, ¿no? Denominarlo. Pero sería esa población, esos 7,5 millones de personas, quienes recibirían este salario universal a partir de que se pueda aprobar esta normativa. Es la franja de la población que aún no tiene asegurado un ingreso mínimo como derecho. Es el changarín, es el que está en la informalidad, que depende un poco de la coyuntura, ¿no? Porque hay que decir que hoy existe la asignación universal por hijo para niños y niñas y adolescentes, y también están las moratorias para que se puedan jubilar los mayores de 65 o de 60 que no tienen los años de aporte, ¿no?
queda ese margen, esos 7,5 millones de personas que están en una informalidad que los acerca a la indigencia o que los expone a la indigencia. La idea del ingreso universal, con una formulación distinta a la que se propone hoy, estuvo muy presente como reclamo en el 2001, que había sido impulsada por el Frente Nacional contra la Pobreza. ¿Se acuerdan esas marchas que recorrieron todo el país? Habían pedido en aquel momento un salario universal. 2001, la peor crisis institucional, política y económica de la Argentina. Nunca se avanzó sobre ese eje, pero sí luego surgieron esos dos derechos que hemos planteado allí, ¿no? La asignación universal por hijo y también las moratorias para jubilaciones. Este año, tras el agravamiento de la concentración económica en la pandemia y en contrapunto con la firma del acuerdo con el fondo, movimientos sociales volvieron a ponerlo en la agenda como principal reclamo. Lo que piden es que exista este salario universal. A ver, el salario universal no está propuesto para todas las personas en edad de trabajar. Acá están los datos centrales. Ni para todos los trabajadores, sino para aquellos que están por debajo de la línea de indigencia. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad, que son changarines y que cobran menos que lo que es la canasta básica de indigencia. Acá entran también desocupados, informales, monotributistas sociales. A veces hay monotributistas que están en cooperativas, por ejemplo, que ganan muy poquito, los trabajadores agrarios y las trabajadoras de casas particulares. También están incorporadas siempre que cobren menos del monto dispuesto por el proyecto. También los monotributistas de la categoría A y para los asalariados que no superen el límite de 38.850. Este es el dato, ¿no? Tienen que tener ingresos por debajo de los 38.850. Cuando esto sucede, se plantea este aporte adicional del salario básico universal. El proyecto plantea que el salario sea compatible con el cobro de la asignación universal por hijo. Si vos cobrás la asignación, podés seguir cobrando el salario. Pero que no se podrá cobrar al mismo tiempo si vos tenés la tarjeta alimentaria, el potenciar trabajo o la beca priorizar, ahí no. Y son otros programas, digamos. Que son otros programas, ya no recibís el salario universal. Y esto, bueno, van a ser filtrados con datos del ANSES quienes tengan un patrimonio o consumo determinado, ¿no? Por otra parte, fija contraprestaciones, porque esto también es otra de las preguntas. Bueno, ¿qué se da a cambio, ¿no? de recibir este salario básico universal? Insistimos, es un concepto de salario, no es de un plan empleo, ¿no? Bueno, tienen que terminar de cursar los estudios primarios o secundarios, ese es uno de los ítems. Capacitarse en oficios o bien realizar tareas sociocomunitarias. Acá es cuando aparece la cuestión más amplia, si se quiere, porque hay algunos que han cuestionado este aspecto del proyecto porque dicen, bueno, entonces van a terminar manejándolos las grandes estructuras de movimientos sociales, piqueteros en Buenos Aires, que van a decir, bueno, pero está cumpliendo tareas dentro de la organización, ¿no? Y ahí está. Bueno, es una discusión, habrá que ver cómo finalmente esto se salda en el Congreso. Pero es un proyecto presentado en mayo que ahora comienza a tomar fortaleza política y que un sector del Frente de Todos, al menos el que representa a Grabois y a la Cámpora, quiere debatirlo en las próximas semanas. Muchas gracias, Pablo. A ustedes.